Europa, a fines del siglo XV, vivió una emergencia realmente muy grave. Una emergencia que pudo haber sido definitiva. Satán, aprovechándose de la falta de fe propia de la inferioridad de las mujeres, celebró un pacto con las mujeres y de esta manera podía tomar un lugar en la tierra. No me pregunten por qué necesitaba el pacto, porque solo no podía actuar, pero bueno, así era. Este discurso demonológico del siglo XV, bueno, subsiste hasta la actualidad. Claro, cambió de contenido. Hoy sujeto no se le aplica, ya no son las brujas, sino que las nuevas amenazas para la raza, para la especie humana, parecieran ser los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los estigmatizados por buena parte de los medios masivos. Espero que la humanidad no se destruya con esta continua fabricación de brujas, pero si así es, y confío en que sea, dentro de 500 años, ¿qué pensará la humanidad de las brujas de nuestro tiempo? En los siglos XIII, XIV, XV, Europa sufrió la amenaza nada menos que de Satán. Satán, que se encarnaba en las mujeres porque las mujeres tenían menos fe, porque eran inferiores. Y durante esos siglos, la bruja, la mujer, fue realmente el chivo expiatorio de todos los males que pasaban. Contra estas brujas no había más alternativa que librar la más sangrienta de las guerras, ¿no? Era el mal. Como el objetivo que tenían era acabar con la humanidad, la opción era ellas o nosotros. Cualquiera que no entendiese esto, evidentemente lo hacía porque pertenecía al ejército de Satán. Las brujas crecían, esto se iba extendiendo. Por supuesto, los autores del Malleus empezaban diciendo que no había país con más brujas que Alemania y que era un mal que se extendía tremendamente, pero las hijas de las brujas tenían predisposición a ser brujas, pero las torturaban, no bastaba con quemarlas, las torturaban. ¿Pero para qué las torturaban? Porque naturalmente la primera tortura la mujer confesaría cualquier cosa. No, pero además necesitaban seguir torturándolas. ¿Para qué? Para que diera otros nombres. Naturalmente, la bruja torturada estaba el nombre del primer vecino que se le ocurría, y todo esto lo creían, todo esto se creía. Es decir, hoy si alguien sostuviese esto, bueno, sería internado en un neuropsiquiátrico, más o menos. Pero bueno, dejemos de lado las brujas de momento. César González nació en 1989 en la Villa Carlos Gardel. Rodeado de pobreza, de marginalidad, César creció viendo a sus amigos del barrio cayendo tras las rejas o cayendo bajo las balas. Durante los años 90, al igual que muchos de sus amigos, César vio en la calle, en la delincuencia, el único camino que tenía por delante. Y a los 15 años ingresó por primera vez en un reformatorio. El miedo de la ciudadanía lo sentí desde niño. Claro. Es algo que yo tengo cargado, creo ya, genéticamente. Tengo muchos recuerdos en mi vida, en mi infancia, imágenes, donde salíamos con amigos a caminar por afuera de la villa
Y era un milagro que o no nos llame, o no nos pare la policía, o no nos corran los mismos vecinos. Era como que la sociedad, la civilización, se enteraba que andaba la barbarie caminando. En el barrio, ¿había algún código de que aquel que se metía en la pesada y hacía cosas graves era admirado? Y siempre hubo como dos cosas. Un poco da como fama robar, pero a la otra se sabe muy bien que es realmente la única forma de tener algo material en un mundo capitalista donde todo rige por la posesión material. En el barrio es claro que si tenés la posibilidad de andar en un auto de alta gama, si lo robás y andás un rato. Claro. Es real, sí, en mi barrio es un prócer el que se robó un banco, Claro. no San Martín. Prócer es el que salió por la tele y se tiroteó con la policía, digamos, porque se sabe que la única forma de alcanzar algo en la vida, que los destinos ya están condenados, que si no es de esa manera, trabajando es muy imposible. ¿Por qué? Porque los trabajos para la gente de la villa son los más precarios, son los menos remunerados, si hablamos en términos económicos. Parece una historia más de tantas historias de pibes de nuestros barrios y de cualquier barrio de América Latina, de cualquier barrio precario de América Latina. Pero en realidad no son historias, si bien son recientes, su origen y su estructura no es reciente. Lo que viene de la Inquisición es la estructura del discurso inquisitorial. ¿Qué quiero decir con la estructura del discurso inquisitorial? Es como una biblioteca que, se puede llenar de libros esotéricos y va a ser esotérica. Y si no, se puede llenar de libros de historia, de química, de medicina. Como programa de computación, ¿no? El programa de computación se alimenta con determinados datos. Pero después se puede vaciar y llenarlo con otros datos. El programa sigue siendo el mismo. Es como la estructura de una paranoia, ¿no? Un paranoico del siglo XIX se creía Napoleón, ¿no? Un paranoico actual se creerá Bush, pero bueno, no importa. La estructura de la paranoia es la misma. Es esto lo que se mantiene, lo que viene desde la Inquisición hasta hoy. Este programa de computación que vaciamos y llenamos de datos según el momento cultural, según lo que se nos haga creíble conforme a cada momento cultural. Con el correr de los siglos se vació y se volvió a llenar la misma biblioteca, pero con otros libros, con datos que eran de nuevas emergencias. Emergencias que eran creíbles según las pautas culturales de cada momento, ¿no? Se dejó de creer en Satán y sus chicas, las brujas de antaño, pero se creyeron otras cosas que hoy tampoco son creíbles. Y esta situación, este llenar y vaciar de la biblioteca, se sigue repitiendo. Datos que ahora son creíbles, es probable que mañana sean tan increíbles como lo fue el pobre Satán. A los 14 años, César González entró en un instituto de menores en La Plata, un instituto abierto. Y siguiendo la lógica tumbera de la población del instituto abierto, el pibe que entra tiene que fugarse y volver a lo mismo, y se fugó. Y anduvo 2 años entrando y saliendo a distintos institutos hasta que finalmente, ya habiendo cumplido 16 años, se enganchó en un secuestro extorsivo, fue a dar al agote, del que no pudo salir hasta 5 años más tarde. Yo todos mis amigos de la infancia creo que están muertos y creo que 2 están presos y no sé ni dónde andan. Y en la realidad ninguno superó la barrera de los 25 años, de esa generación, la de los 90. Era obvio que yo iba a morir, yo ya lo sabía. Y mi sueño era morir por lo menos con dignidad. ¿Y cuál era esa dignidad? Bueno, por lo menos salgo de la cárcel y tengo que robar bien, acumular plata, por lo menos comprarme mi auto y que ahí recién me maten. Llegar a tener algo y no que sea una muerte así nomás. Pero bueno, estuve a centímetros cuando tuve 15 años con un tiro en la panza que me dio un policía de morir. Y ahí hubiese muerto a los 15 años, hubiese sido un pibe chorro muerto más, un número en una estadística más. A mí el discurso que recibí durante los 5 años que estuve preso fue un discurso de que yo, como decía Foucault, como que no alcanzaba con que sea justo que yo esté ahí adentro pagando el delito, sino que también tenía que ser útil al sistema de producción capitalista. Entonces la única forma de reinserción posible era que yo salga de ahí y me inserte en ese sistema, trabajando.
alienándome. Esa era la forma de reinsertarse en la sociedad. No creando un sujeto pensante, no realmente un sujeto que pueda cuestionar su conducta. No, al contrario, corregir, tuviste mal, sos un monstruo anormal, tenés una patología. Claro. El pibe que está preso tiene una patología y así te hace sentir todo el aparato. Bueno, hasta aquí la historia de César es igual a muchas. Y es consecuencia de un discurso que ya tiene varios cientos de años. Desde la Inquisición hasta hoy se sucedieron los discursos con estructura idéntica. Se alega una emergencia, como es una amenaza extraordinaria que pone en riesgo a la humanidad, a la nación, al mundo occidental o al que le convenga. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Y el miedo a la emergencia se usa para eliminar cualquier obstáculo al poder punitivo, que es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. El poder punitivo deja de lado cualquier solución reparadora y se presenta como la única solución para neutralizar el peligro terrorífico que amenaza a quien sea. En general, y esto hay que recalcarlo, el poder punitivo, si bien invoca la amenaza, en la realidad no se dedica a eliminar el peligro de la emergencia, sino que verticaliza más el poder social. Se dedica a jerarquizar cada vez más a la sociedad. La emergencia, el peligro de la emergencia, ya sean las brujas, los subversivos, las armas de destrucción masiva, los jóvenes de barrios carenciados, eso es solo un elemento discursivo, es una excusa. Pero en el fondo, esto es una gran estafa. Este discurso inquisitorial tuvo un manual. Mejor dicho, ya tardío, ya cuando se opacaba la Inquisición romana, realmente, fines del siglo XV, aparece un manual que se llama el Malleus Maleficarum, escrito por dos alemanes, Sprenger y Kramer, dos tipos bastante raros. Por cierto, de leer el manual resulta más raros todavía, que sintetiza todo el saber inquisitorial anterior. En realidad, es la primera vez que aparece criminología, etiología del mal, derecho penal, cómo tratar el mal, procedimiento, la forma de detectarlo, y criminalística, incluso la policía para descubrir el mal. Todo esto armado en unas 500 páginas cuya lectura resulta verdaderamente asombrosa. Este fue el manual de quemadores de brujas que realmente fue un éxito, fue un bestseller de la época, ¿no? Tuvo casi 20 ediciones hasta el siglo XVII, cuando se opaca, cuando va desapareciendo, hoy se lo ignora casi, pero en definitiva es el manualito de nuestros antecedentes, de los penalistas y de los criminólogos, ¿eh? Lo primero que tenemos que saber es que las brujas amenazan nuestra existencia. Y si no acabamos con la causa del mal, ellas acabarán con nosotros. La emergencia solo puede combatirse mediante una guerra. Los autores del Malleus sabían que estaban organizadas las huestes de Satán, al igual que George Bush sabía que Irak tenía armas de destrucción masiva, claro. Y que quienes ejercen el poder punitivo en nuestro país consideran que todos nuestros males se deben a los jóvenes que viven en barrios carenciados. ¿Cómo llegaste a ser Camilo Blajakis? Y es a veces... ¿En qué momento hiciste el clic? Sí, digamos, el momento fue lamentablemente adentro de la cárcel, digamos, no tuve que pasar por esa situación. Y no fue desde el primer día que entré, tampoco fue de esa manera. Creo que a mí lo que me hace el clic es el arte, tener conocimiento y contacto con el arte y saber que en el arte había algo que me daba vida, que me estaba dando futuro, porque cuando yo ingresé en la cárcel, yo no tenía más ganas de vivir. Y lo que me empieza a dar a mí vida, realmente vida, es empezar a leer un libro, empezar a conocer el arte.
la historia de César es excepcional. En realidad porque es reveladora respecto del deterioro que implica la internación en una institución total. ¿Qué queremos decir con institución total? Normalmente en la vida, bueno, nos desarrollamos en distintos ámbitos. Trabajamos en un lugar, tenemos esparcimiento en otro, descansamos en otro, tenemos vida familiar en otro, etc. Institución total es aquella en la cual se interna un individuo, se lo somete a un individuo, una institución donde todas esas actividades que en la vida normal desarrollamos por separado se realizan en la misma institución, ¿no? Y naturalmente esto provoca un deterioro en cualquier persona. Si es prolongada la internación, deteriora. Pero muy especialmente cuando se trata de niños y de adolescentes, porque bueno, los adultos ya estamos formados o deformados, no sé, de alguna manera, de modo que nuestra personalidad está más o menos configurada, pero el niño y el adolescente está en una etapa evolutiva donde es mucho más vulnerable al efecto deteriorante que tiene la institución total. Durante mucho tiempo se habló de los niños y de los adolescentes como excluidos del derecho penal, mediante un discurso piadoso. Se habló de la necesidad de no someterlos al poder punitivo, al derecho penal. Y así se los dejó, en efecto, fuera, y por ende librados a un ejercicio de poder punitivo que estaba exento de los límites del derecho penal. Por estar fuera de los límites del derecho penal, se los terminó sometiendo a un poder punitivo de carácter inquisitorial, porque el discurso tutelar, que es falsamente protector, que nos crea la idea de humanismo y por el cual los menores no tienen derecho a un juicio, pero son internados, siempre lleva a la Inquisición. Los niños y adolescentes que cometen un injusto deben estar incluidos dentro del derecho penal para tener asegurados los límites que impone el derecho penal, las garantías. Un niño puede tener tal o cual privilegio frente al poder punitivo del Estado por su condición de niño, pero nunca puede estar en peor situación que un adulto que hubiese hecho lo mismo. Y esto es justamente lo que sucede con el derecho tutelar. Lo pone en peor situación que el adulto que hizo lo mismo que el niño. Pero volvamos al Malleus Maleficarum. Lo siguiente que tenemos que saber para entender la estructura inquisitorial es que siempre los enemigos son considerados inferiores biológicamente. La misoginia es extrema. Para el Malleus, la mujer es cooptada por Satán por ser inferior biológica y genéticamente. Este argumento, al igual que todos los anteriores, se repite en todas las emergencias que azotaron a nuestra pobre humanidad y que acabaron en masacres perpetradas por el poder punitivo. La inferioridad genética. Las hijas de las brujas tienen predisposición a la brujería. En este punto, los demonólogos combinaron a Darwin con Lamarck, al igual que los nazis, que mataban a quienes consideraban genéticamente inferiores. Nuestros dictadores consideraban que la inferioridad provenía de la educación, por lo que les robaban los hijos a los detenidos y los mandaban a criarse con una familia sana. Más o menos algo parecido hizo Franco en España. ¿Quién es el poder punitivo? ¿Cómo se van construyendo estas distintas figuras de alteridad, estos otros que constituyen la amenaza de distintas sociedades? En un momento dado, por ejemplo, en el siglo XV y luego en el siglo XVII, cuando son las grandes crisis de persecución de brujas, el poder punitivo, podríamos pensar, remite a ciertas figuras propias de sociedades que creen en el poder de Satán y sociedades profundamente permeadas por el pensamiento religioso. El poder punitivo, el poder de designar quién es el otro, estaba sobre todo en la Iglesia Católica, en el cura del pueblo, en el padre de familia. A lo largo del tiempo esto ha ido evolucionando. Vivimos en una sociedad en la cual la creencia en Satán se ha diluido y por lo tanto el poder punitivo transcurre de maneras mucho más complejas.
Y yo diría complejas al punto en el que no hay una afuera que a todos nos permita decir que somos inocentes de esa construcción. Ahora bien, por supuesto que ha habido históricamente distintas manifestaciones importantísimas de este poder que han ido construyendo distintas maneras de conceptualizar, es decir, de pensar quién es el otro, el que amenaza a una sociedad en distintos momentos. Con el debilitamiento de la Iglesia Católica es la ciencia y es el poder médico tiene un papel muy importante allí. Por supuesto también los jueces, la justicia moderna ha constituido y sigue constituyendo un poder muy importante. Pero también me parece interesante, crucial casi, pensar en los mediadores, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de nosotros no hablamos con los jueces, no leemos las sentencias. Lo que leemos son los diarios, son los noticieros, en los cuales se habla y se pasa, digamos, a casos concretos y casos palpables, esa entidad del otro. Y esos mediadores tienen una importancia muy, muy grande desde los medios. El periodismo moderno ya en el siglo XIX cumple una función crucial en la diseminación social de algunos conceptos de alteridad. La escuela pública también, las familias y demás. De modo que esto también lo podríamos establecer una especie de escala que va desde los grandes poderes del Estado a la pequeña conversación cotidiana en el vecindario donde se comenta el crimen que se cometió en la esquina y se intercambian hipótesis sobre quiénes pueden ser los culpables, ¿no es cierto? Y esas hipótesis en general están sostenidas por sentidos comunes sobre quiénes son los culpables pensables, posibles en cada momento. Indiscutiblemente que los seres humanos tenemos muchos problemas, ¿no? Bueno, quizá se discuta si somos un punto más alto de evolución planetaria o somos un cáncer del planeta, no sabemos. Pero lo que no se nos puede quitar es imaginación. Hace 800 años que ejercitamos nuestra imaginación, la agotamos, la exprimimos para inventar emergencias, inventar peligros cósmicos, peligros generales que nos generan emergencias. Y la solución desde hace 800 años, en la que siempre insistimos, es el poder punitivo. Y lo grave del caso es que a lo largo de 800 años, el poder punitivo no resolvió ninguno de los riesgos, de los peligros, ni de las emergencias que hemos inventado. Los jóvenes de barrios carenciados de hoy son las brujas de ayer. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Es importante entender que la caza de brujas en nuestro país no terminó en los años 70. Los jóvenes de barrios carenciados ya no son quemados en la hoguera, como ocurría con las brujas, pero la segregación, la prisionización y las balas policiales de a poco y con gran paciencia consiguen un propósito análogo. En realidad, el discurso inquisitorial para lo que sirve es para crear un estado de paranoia social. Nunca una patología individual se puede trasladar a lo social, pero hay un efecto paranoide, sin lugar a dudas. Hay un efecto en el cual toda la sociedad cree que está amenazada por un peligro enorme, cósmico, que va a hacer desaparecer Occidente, el país, la raza, la nación, etcétera, lo que sea. Un peligro masivo. Y a través de eso, ¿para qué sirve ese miedo, esa paranoia social? Para que el que ejerce el poder punitivo no tenga ningún obstáculo para ejercerlo sin límite alguno.